Clemente de Alexandria. Estamos en la página 10. We've just talked about Philo, the Jew. Acabamos de terminar de hablar de Filón, el judío, Remember that Philo lived in Alexandria, y recordar que Filón vivió en Alejandría, one of the centers of the Hellenized world. que era un centro del mundo helenizado. Did he have any influence beyond Judaism? Él tuvo alguna influencia más allá del judaísmo, The answer is yes. y la respuesta es sí. 100 years after the death of Philo, 100 años más tarde, después de su muerte, comes along a man by the name of Clement. entra en escena un hombre llamado Clemente. Clement lives 100 years after the beginning of the church age. Clemente vivió hasta 100 años dentro de la era cristiana. Well, longer than that actually, because he dies in 215. Bueno, quizá un poco más adelante porque murió en el año 215. Clement of Alexandria was a leader of a catechetical school. Clemente de Alejandría fue el líder de una escuela, what was the name of it? Catechetical, where he taught Christian doctrine to people interested in becoming Christians. Donde se enseñaba, traía enseñanzas de catecismo, por así decirlo. He taught CGS classes. Enseñaba clases como la del Seminario y Crecimiento. And he had read Philo, Y había leído sobre Filón and he liked what Philo had written about the Old y Testament. le gustó mucho sobre lo que había escrito Filón sobre el Antiguo Testamento. Now remember, Philo was a Jew. Recordad que Filón fue judío. Philo did not make commentary on the New Testament, Filón no hizo comentarios sobre el Nuevo Testamento, because in the time of Philo, the New Testament did not yet exist. porque en el tiempo de Filón el Nuevo Testamento todavía no existía. Toward the end of Philo's life, the New Testament was just being written. Al final de la vida de Filón, el Nuevo Testamento estaba comenzando a escribirse. But we're now 100 to 125 years later. Pero ahora estamos como 150, cerca de 200 años después. And so Clement takes the approach of Philo and applies it also to the Old and to the New Testament. Así que lo que hace Clemente es que toma el acercamiento, el método de Filón And y lo utiliza para el Nuevo Testamento. he will pass this on to others in the next generation. Y pues pasaría esto a la siguiente generación. And we'll talk about origin in a moment. Y vamos a hablar un poquito sobre orígenes dentro de un momento. If we look at how Clement viewed the law of Moses, Si vemos cómo Clemente vio la obra de Moisés, we will say that he looked for a fourfold sense or meaning of the Old Testament law. podríamos decir que él defendió una cuádruple sentido de la ley de Moisés. He said there are commandments in the law of Moses Dijo, hay mandamientos en la ley de Moisés which will help you to live life correctly. que te van a ayudar a vivir la vida de una forma correcta. But there are also models, Pero también encontramos modelos and there are many symbols. y también encontramos muchos símbolos. And a commandment could also be a symbol. Y un mandamiento también podría ser un símbolo. There are also prophecies or oracles, Y también encontramos profecías o oráculos. and those are more abstract, Y esos son más abstractos, but they're not to be taken literally. pero que no se deben de tomar de forma literal. Allegorical interpretation, we're at the next slide here. Allegorical interpretation brings a text, he says, out of the shadows of the law of God, which is a symbolic foreshadowing of the complete revelation in the New Testament. Y aquí en la siguiente lámina, 244, dice, la interpretación alegórica saca un texto de las sombras de la ley de Dios, que es una prefiguración simbólica de la revelación completa en el Nuevo Testamento. Now, this is an important notion, Ahora, esto es una noción importante, that the Old Testament is a symbol of what will come later in the New. que el Antiguo Testamento es un símbolo de lo que va a venir luego en el Nuevo. So how do you understand
what is symbolic in the Old. Así que, ¿cómo vamos a entender lo que es simbólico en el Antiguo? You'll have to start with the New, Tendrás que empezar which explains the symbol, con el Nuevo Testamento, and then, lo cual explica el símbolo, and then read back into the Old. y luego leer desde ahí, con la idea esa, leer hacia el Antiguo Testamento. And this is what some Christian confessions still do today. Y esto es lo que algunas confesiones cristianas siguen haciendo hoy. They start with the New Testament Y van desde el Nuevo Testamento and read back into the Old, y lo leen para, hacia el Antiguo Testamento. rather than starting with the Old En vez de empezar con el Antiguo Testamento and reading toward the New. y leer hacia el Nuevo Testamento. We'll talk more about that a little later. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. But Clement of Alexandria's goal is to find a Christian meaning in every Old Testament Pero passage. el propósito de Clemente es encontrar un significado cristiano en todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. So you start with the New and go back to the Old, Así que empezamos con el Nuevo y vamos hacia atrás al Antiguo. and you read a Christian meaning into the Old Testament Entonces lo passage. que haces es que lees el Nuevo Testamento y coges un significado del Nuevo Testamento para luego colocarlo en el Antiguo Testamento. And you can only do this if you use allegorical Y interpretation. esto lo puedes hacer solamente si utilizas una interpretación alegórica. For example, Por ejemplo, and this is not an example that I'm pulling from Clement, y esto no es un ejemplo que estoy sacando de Clemente, but it shows the method. pero sí nos muestra el método. If we know about the church in the New Testament, Si entendemos algo sobre la iglesia en el Nuevo Testamento and we read about Zion or Jerusalem in the Old, y leemos sobre Sion o Jerusalén en el Antiguo, then we will take the notion of the church entonces vamos a tomar la noción de la iglesia and we'll read that back into references to Zion and Jerusalem in the Old. y vamos a introducirlo en esas referencias que hablan sobre Sion o Jerusalén. Because in both the Old and the New, Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo we have a community of believers. hay una comunidad de creyentes. So if we're part of the communion of believers today, Así que si somos parte de una comunidad de creyentes hoy, and there was a community of believers in the Old Testament, y había una comunidad de creyentes en el Antiguo Testamento, they must be the same, entonces deben de ser iguales. so we can make the names equal each other. Así que podemos coger los nombres y hacerlos iguales. And the Old Testament reference to Zion is a symbol of what was going to come Entonces, later. vamos al Antiguo Testamento y cogemos esas referencias que hablan sobre Sion y lo aplicamos directamente a la iglesia. Let's look at what he says in his major work, which is called On First Principles. Vamos a mirar algo sobre su trabajo principal, que lo llamó Onwork. Hang on a second here. We are already moving to origin. Let me just take a step back. Bien, Hang on a second. Clement of Alexandria influenced another Alexandrian whose name was Origen. vamos a retroceder un poquito. Clemente de Alejandría influenció a otro hombre llamado Orígenes. Origen was a student of Clement. Orígenes fue un estudiante de Clemente. Origen became involved in a kind of early monastic order. Este Orígenes se involucró en una especie de orden monástica He was a genius. y era un genio. He wrote many commentaries on the Bible. Hizo muchos comentarios, escribió muchos comentarios sobre la Biblia. He had a mastery of the Greek language. Tenía una maestría sobre el idioma griego. Many people came to listen to him teach, Mucha gente vino para escucharle cuando enseñaba, but he used what he had learned from his teacher Clement, pero utilizó lo que había aprendido de su maestro Clemente and he created an approach to interpretation. y estableció un acercamiento en la interpretación. This approach followed the principles of Philo, the Jew. Y estos principios seguían los principios de Filón, el judío, Which took Jewish Old Testament texts and put it together with Greek philosophy. el cual tomaba textos del Antiguo Testamento y lo unían con la filosofía griega.
So now we've got Origen 2 or 3 generations later, Así que ahora tenemos a Orígenes 2 o 3 generaciones más adelante, who reads an Old Testament text el cual lee un texto del Antiguo Testamento and says, obviously, there must be 3 different levels of meaning. y dijo, obviamente entonces también aquí debe haber 3 niveles distintos de significado. Any particular verse may seem to have no spiritual significance. Cualquier versículo puede que en apariencia no tenga un significado espiritual. I'll just take a verse at random. Y voy a tomar un versículo así al azar. I've just opened my Bible at random. Acabo de abrir la Biblia, así al azar. I'm in Joshua 13, Yo estoy en Josué capítulo 13, verse 17. versículo 17, por ejemplo. Heshbon and all her cities that are on the plain, Dibon and Bamot Baal and Baamal Beon. Was that 13, 17? 13, 17. Donde dice Heshbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meón. Now that looks like a very edifying verse for your daily devotions. Esto puede ser un versículo que te parece muy edificante para tus devociones. There's no great spiritual significance to this distribution of the No hay land, un right? significado espiritual para este pasaje. But maybe there is some kind of symbolic significance. Pero quizá lo deberíamos analizar y porque puede que haya un significado simbólico aquí. Because if we take the meanings of the city names, Porque si tomamos el nombre de estas ciudades, Bet Baal Meon, por ejemplo, Bet Baal Meón, this is the house of Baal, and I don't know what Meon means. esta es la casa de Baal, no sé lo que Meón significa. And these are cities on the plain of Heshbon. Y estas son ciudades en la llanura de Heshbón. So let's see if we can come up with some kind of a spiritual lesson from that. Así que vamos a ver si podemos sacar alguna especie de lección espiritual de esto. Maybe we should take it symbolically. Y quizá deberíamos tomarlo más bien simbólico. What are the 3 levels of meaning? ¿Cuáles son los 3 niveles de significado? You would say the meaning of Joshua 13:17 is like the different parts of the human being. Podemos decir, bueno, pues el significado de Josué 13:17 puede estar a significar las 3 partes del ser humano. You have a physical body, Tienes un cuerpo físico, that's the flesh. esa es la carne. You have a soul, Tienes un alma and you have a spirit. y tienes un espíritu. And the levels of meaning in the text are like the flesh, soul, and spirit. Y los niveles distintos que vemos aquí son como esos niveles de cuerpo, alma y espíritu. There is the literal meaning, Es el significado literal, and I think we would understand the literal meaning of this text, y creo que entenderíamos el significado literal de ese texto, which is that Moses gave certain cities to the children of Reuben. lo cual indica que Moisés dio ciertas ciudades a los hijos de Israel. And this is a list of the cities. Y esta es la lista de las ciudades. Basta. Okay? Pero There is also the moral meaning. también encontramos el significado moral. Now, what is the moral meaning of this text? Entonces, ¿cuál es el significado moral de este texto? Well, we would have to tease something out of the passage. Entonces tendríamos que casi cortar algo de este pasaje. And then there is the spiritual sense, which is kind of a Platonic idea of the world you can't see. Luego está la parte, la parte espiritual de este pasaje, que es la idea platónica de este pasaje. Maybe we can talk about what does it mean to have an inheritance. Por ejemplo, podrían hablar de qué significa eso de recibir una herencia. And the spiritual inheritance of the believer in Jesus or something. De recibir una herencia, de que el creyente reciba una herencia en Cristo Jesús. Now you say, well, but wait a minute. Dirías, bueno, un momentito. The New Testament does talk about an inheritance in the kingdom that's coming. El Nuevo Testamento nos habla de una herencia, de que un día vamos a recibir el reino. So maybe Origen is interpreting the passage correctly. Entonces dice, puede que entonces Orígenes esté interpretando el pasaje correctamente. But be careful so that you see the difference. Pero ten cuidado para que podáis ver la diferencia. There is an inheritance of land in the Old Testament. Hay una herencia de tierras en el Antiguo Testamento. It is literal. Es literal. There is an inheritance in the New Testament. Hay una herencia en el Nuevo Testamento. It is not related to a piece of geography on the earth.
y que no está relacionada con un trozo de geografía aquí en la tierra. But the inheritance of the people of Israel in the Old Pero la herencia del pueblo de Dios en el antiguo is not the same as our inheritance today. no es la misma que nuestra herencia hoy. This is not a symbol of that. Esto no es un símbolo de esto. There are some parallels Hay paralelos, because both are inheritances. porque los dos son herencia, But we don't make the Old Testament an allegory, something that never happened. pero no usamos el Antiguo Testamento como una alegoría de algo que no ocurrió realmente, That points us to a spiritual reality. que nos apunta hacia una realidad espiritual. There is a subtle difference. Hay una sutil diferencia. Let's look at a couple of examples Déjame que os dé un par de of ejemplos Origen's use of Philo's interpretation via Clement of Alexandria. del uso de Filón del Philo's method of interpretation via Clement. el método Filón de interpretación por vía de Clemente. Matthew chapter 24, verse 30. Vamos a Mateo 24, versículo 30. Let's begin reading in verse 29. Mateo 24, versículo 30. Empecemos leyendo, por ejemplo, el versículo anterior, el versículo 29. Sam, maybe you can read for us in Spanish only, verses 29 to 31. Vamos a empezar a leer versículo 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Okay. Origen will say this is not a prophecy of something that will yet come. Entonces, Orígenes tomaría un pasaje como esto y diría, esto no es una profecía en realidad de algo que va a venir en el futuro. This is symbolic language. Esto es lenguaje simbólico. Don't take it literally. No lo toméis literal. If you take it literally, you'll come up with the wrong conclusion. Si lo tomas literal, vas a llegar a una conclusión equivocada. Origen will say that Jesus is coming in the clouds Orígenes diría, Cristo va a venir en las nubes, is a spiritual coming. es una venida espiritual. When he comes to the open-hearted, when they accept the truths of doctrine, and as mature Christians find Jesus in the hidden meanings of Scripture. La venida de Jesús en las nubes, vamos a ir de la venida de Jesús a los corazones abiertos cuando aceptan las verdades de la doctrina y como cristianos maduros encuentran a Jesús en los significados ocultos de las Escrituras. Now you say, well, I don't think that's right. Y ves eso, dices, no me parece correcto. But you will find a good number of Christians today Pero vas a encontrar un buen número de cristianos hoy who believe that most of the book of Revelation que la mayoría del libro de Apocalipsis has already occurred. ya ha ocurrido. This is called preterism. Esto se llama preterismo. Heaven and hell we're not there yet. Cielo y tierra todavía no estamos ahí. But they would believe that the book of Revelation describes in symbolic form things that have already occurred in history. Pero creen que el libro de Apocalipsis explica lo que ya ha ocurrido a través de la historia. Jesus has already come. Cristo ya ha venido, The first resurrection has already occurred la primera resurrección ya ha ocurrido, because the first resurrection is salvation. porque la primera resurrección es la salvación. There are two other points here on the slide. Y quiero que veáis dos puntos más en esta lámina. How Origen looks at Jesus' cleansing of the temple, for Quiero que example. veáis, por ejemplo, como Orígenes ve la limpieza del templo. He would say this seems to be out of character with Jesus. Y miraría esto y diría,
Esto no tiene mucho que ver con el carácter de Jesús. It's kind of a violent scene, Jesus overturning the tables. Ves ahí a Jesús un poco violento, volcando las mesas. Jesus wouldn't have done that. Jesús no hubiera hecho eso. It can't be literally true. No puede ser literalmente cierto. This is a passage that should be interpreted symbolically. Entonces, esto es un pasaje que deberíamos interpretar simbólicamente. It talks about the purification of the soul of evil thoughts and desires. Entonces, vamos a interpretarlo de esta manera, que es una purificación del alma de los malos pensamientos y deseos. Jesus wants to cleanse us on the inside. Cristo quiere limpiarnos en el interior. So he applies allegorical interpretation to the New Testament. Así que coge un pasaje como este y le da una interpretación alegórica. And the last point that you can kind of understand then, Y el último punto que vemos aquí, creo que lo vais a entender, because the book of Revelation is filled with all kinds of symbols. porque el libro de Apocalipsis está lleno de todo tipo de símbolos. And he would take the reference to 1,000 years of the rule of the Messiah, Entonces cogería, por ejemplo, esa referencia donde habla del reinado milenial del Mesías in Revelation chapter 20, en Apocalipsis 20 as a symbol. como un símbolo. It is not a prophecy, No es una profecía, it is symbolic of Jesus' reign in the church or through the church. es simbólico del reinado de Cristo en la iglesia o a través de la iglesia. And we give thousands of examples of this in Origin. Y te puedo dar cientos de ejemplos de esto con relación a orígenes. Now, as the years go by, this school of thought in Alexandria becomes very influential. Entonces, según van pasando los años, esta forma de pensamiento se hace muy popular en Alejandría. We come to a really major figure in the development of Roman Catholic theology. Y llegamos a un personaje muy marcado de peso en lo que luego establecería la teología romana. The man's name is Augustine of Hippo. Entonces aquí vemos en la última lámina, página en la 247, Agustín de Hippo. He became the bishop of the city of Hippo. Él se convirtió en el obispo de la ciudad de Hippo. He, as a young man, led an immoral life. De joven había vivido una vida muy inmoral. He was very influenced by a cult that the Manichaeans, who believed in Greek philosophy, Fue muy influenciado por una secta, no sé cómo se diría en español, pero suena como maniqueans, que están muy involucrados en la filosofía griega. his mother was a Christian. La mamá de este hombre era cristiana. She prayed for him. Ella oró por él. And through a series of circumstances, he did become a believer. Y a través de una serie de circunstancias se convirtió en un creyente. He was obviously a great mind, Obviamente tenía una gran mente. and he became a very significant teacher in the city of Alexandria, or the region of Alexandria. Se convirtió en un maestro muy prominente en la región de Alejandría. And became the bishop of the town of Hippo. Y luego se convirtió en el obispo de esta ciudad conocida como Hippo. Today, in Roman Catholic theology, Hoy en la teología católica romana, Augustine is viewed as one of the major theologians of the church. Agustín es visto como uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica. And he did make some good contributions. Y quiero decir que sí nos dio unas contribuciones bastante buenas, But we want to look at his view of how to interpret the Bible this pero morning. lo que quiero que veáis es su forma de acercarse a la Biblia, su forma de interpretar la palabra de Dios. When you read his work, The City of God, Si llegas a leer su obra, conocida como La Ciudad de Dios, and maybe a little less in his work, The Confessions, y quizá algunas cosas más, por ejemplo, conocida como las confesiones, you see how he approached the interpretation of the Bible. vais a ver inmediatamente cómo él interpretaba las Escrituras.
if you think about what he believed about the book of Revelation, Si crees en lo que dice el libro de Apocalipsis, he had a real problem with the notion of the millennial kingdom on the earth. él tuvo un gran problema sobre el concepto de reino milenial aquí en la tierra. How could you have 1,000 years of feasting for the body? ¿Cómo podríamos tener 1000 años de festividad en el cuerpo? This seemed to be unworthy of God and of Christ. Esto parece indigno de Cristo, de Dios. But he had grown up with the notion that the immaterial world was far superior to the material world. Pero llegó, se desarrolló creyendo en que el mundo inmaterial es siempre mucho más superior al mundo material. We need to remember that Plato and his philosophy has had a major impact on the Hellenic world. Y recuerda que para esta época la filosofía de Platón ya había tenido un impacto en toda la sociedad. So there's something about the body Así que hay algo relacionado con el cuerpo that is tinged with evil and sin. que está manchado con el pecado y el mal. You have to get beyond the body Entonces tienes que ir más allá del cuerpo and get to the spirit. y llegar al espíritu. And this is one of the reasons why there was a controversy about the person of Christ. Y esta es la razón por la que había una controversia con la persona de Cristo. In those early centuries, En aquellos siglos tempranos, people said Jesus could not have had a material body decían que Cristo no pudo haber tenido un cuerpo físico because the material body is evil. porque el cuerpo físico es malvado, es perverso. He must have been a phantom. Entonces debió ser un fantasma. Or maybe the spirit of Jesus came upon the body of Jesus temporarily. Entonces quizá el espíritu de Cristo reposó sobre el cuerpo de Cristo temporalmente. And the spirit of Jesus left him at the cross. Y luego el espíritu de Cristo le dejó en la cruz. All these ideas become interconnected. Entonces todas estas ideas que fluían estaban interconectadas. Augustine is living about 400 years after the time of Christ. Entonces vemos que Agustín vivió unos 400 años después de Cristo. And in his work, The City of God, he really puts together for the Roman Catholic Church an approach to interpreting the Bible. Y en esta obra, conocida como La Ciudad de Dios, realmente establece un método para la iglesia futura, de la iglesia católica. Non-prophetic scriptures are to be interpreted literally. Entonces dice, las escrituras no proféticas deben interpretarse literalmente, Non-prophetic scriptures. pero no dice las escrituras no. But prophetic scriptures are to be interpreted allegorically. Pero las escrituras proféticas deben interpretarse alegóricamente. So, a millennial reign of Christ, no. Así que un reino milenial de Cristo, no. The martyrs and the church in the presence of God, they are already reigning. Los mártires y aquellos que murieron ya están en el reino. Jesus is already reigning at the right hand of the Ya Father. Cristo está reinando a la derecha, a la diestra de Dios. He expected that Jesus would return by around 650. Y veis ahí el cuarto punto, esperaba que Cristo volviera más o menos en el año 650 después de Cristo. And he adopted the notion that Origen had of multiple meanings. Y adoptó la idea de Orígenes de que la escritura podía tener múltiples significados. You could interpret literally and also allegorically and anagogically, etc. Podías interpretarlo de forma literal, de forma alegórica y de forma Anagogicamente. anagógicamente. I guess that's the word in Spanish. He was very interested in biblical numbers. Estaba muy interesado en los números bíblicos.
So the number 3 has a significance, spiritual significance. Así que el 3 tiene un significado espiritual. The number 6, El número 6, number el 7, número 7, number 10, el 10, number el 12. número 12. And when you see these numbers in the Old Testament Y cuando ves estos números en el Antiguo Testamento or in the New, o en el Nuevo, they represent a spiritual reality somehow. encuentras una realidad espiritual. The book of Revelation should be interpreted symbolically as referring principally to past events. Entonces el libro de Apocalipsis hay que interpretarlo alegóricamente y nos habla de cosas que ya han pasado en el pasado. So we see the preterism again Entonces reemerge. vemos ahí el preterismo otra vez. He believes that the book of Revelation starts at the first coming of Christ, Entonces interpreta de que el libro de Apocalipsis comienza con la primera venida de Cristo, where Satan is bound and cast out of the hearts of true Christians, donde Satanás está atado y eliminado del corazón de los cristianos, and they begin to reign over Satan. y estos redimidos empiezan a reinar sobre Satanás. This is why at a Catholic baptism, Y esta es la razón por la que en un bautismo católico the candidate for baptism is asked to renounce the devil and all his works. el candidato para el bautismo se le pide que renuncie al diablo y todas sus obras. And Satan is cast out of that little baby. Y Satanás es eliminado de ese pequeño bebé. Or, in the case of baptism of adult, out of the adult. Y en caso de que fuese un adulto el que se bautiza, pues esto también se repetiría con el adulto. In Revelation chapter 13, you see a reference to the beasts. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis ves una referencia sobre la bestia. This is a symbol of the wicked world, he Y esto says. es un símbolo del mundo malvado. And the first resurrection in Revelation chapter 20 Y la primera resurrección en el Apocalipsis 20 refers to dead souls that receive spiritual life, tiene eternal que ver life. con las almas muertas que van a recibir vida espiritual. The 1,000 years referred to in Revelation 20 Y los 1000 años relacionados con Apocalipsis 20 are a symbolic expression for the complete period of Messiah's reign today. es we're on the Next to the last point there. okay, this one here. Next to the last one. This one? 1,000 years, yeah. Okay, estamos en el número penúltimo. Cuando habla de los 1000 años, significa expresión simbólica del periodo completo del reinado del Mesías. So for Augustine, we are already in the millennial Así kingdom que now. para Agustín, eso significa que ya estamos en el milenio. And this is followed by a new persecution of the saints under Antichrist, Y esto está seguido de nueva persecución de los santos bajo el anticristo. and then comes a general judgment and the New Y Jerusalem. luego llega un juicio general y la nueva Jerusalén. But most of the book of Revelation is already past for him. Pero para él, la mayoría, la gran parte del libro Apocalipsis ya es obra pasada. Right. All of that discussion is about the first of two influences, Entonces, todo eso que hemos visto tiene que ver con las primeras dos influencias que tomaron lugar. that have led many in the church into interpreting certain passages the wrong Que way. guió a muchos que estaban en la iglesia a interpretar estas cosas de esta manera. I hope you get the idea. Ahora, espero que captes la idea que quiero dejar. The influence of Greek philosophy is interpret the text as a symbol. Entonces, el método de filosofía griega es coger el texto y llevarlo a lo simbólico. But there's another influence that I want to just mention briefly. Pero hay una influencia más que quiero mencionar brevemente. And it is a little bit like what we've seen in Greek philosophy. Y es algo parecido a lo que vemos en la filosofía griega. You've got 4 steps in the theories of the rabbis, Hay 4 pasos en las teorías de los rabinos and they are usually presented with an acrostic. y normalmente se presentan en forma acróstica. And here is the acrostic, Y aquí vais a ver el acróstico. pardes, Veis ahí la palabra rabinismo, pardes. pardes. So you've got a P, an R, a D, and an S. Así que tenemos la P, la A, la R, la T y la E y la S. And you see the transliteration on the left-hand side, pardes. Y veis la transliteración aquí a la derecha.
But the word pardes also has a meaning in Hebrew. Pero también la palabra pardes tiene un significado en hebreo. It means paradise. Significa paraíso. So when you think about paradise, Así que cuando piensas en paraíso, you think about the 4 steps or 4 levels of meaning in the Old Testament. entonces tienes que ir a los 4 niveles de significado en el Antiguo Testamento. The first is with the P, El primero empieza con la P, peshat, peshat, which means literal or plain meaning. lo que significa literal o significado plano o llano. It's the simple approach. Es el método simple, I realize el acercamiento simple. I have not translated this into Hebrew. My apologies. No he traducido esto al hebreo, perdón, pues. Al español. I haven't translated it into Spanish. It would be hard to translate to Spanish. It would be hard to. Es muy parecido. Yeah, well, you'll understand. Espero que al final cojáis la idea. The second level is remeth, El segundo nivel se lo llamaban remes, which means hint. o una idea, una chispa de idea. Yeah, right. So you see that when you read the Old Testament passage, Así que cuando llegas a leer el Antiguo Testamento, it uses certain words, utiliza ciertas palabras ahí. and other passages use the same words. Y hay otros pasajes que utilizan las mismas And palabras. that's a hint that the 2 passages, although they're not together, are actually talking about the same Y thing. eso es una pista de que los dos pasajes, aunque no tienen nada que ver uno con el otro, pero sí te dan una idea. So if we go back to Adam's side, the woman comes out of Adam's side. Así que si vas, por ejemplo, a Adán, cuando la mujer es tomada del costado de Adán, We'll look for the Hebrew word for side. entonces vamos a buscar la palabra lado, o Let- costado. Let's see where that word is used in other Vamos a passages. ver cómo esa palabra es usada en otros lugares. No, I can't come up with that out of my head. Ahora no sé, no puedo sacarlo de mi cabeza así de repente. But you can go to a concordance Pero puedes ir a una concordancia and see all of the Old Testament passages where the Hebrew word for side y is vas a used. coger todas las palabras donde se utiliza la palabra costado y encontrarlas ahí. And you can conclude Y puedes llegar a una conclusión that if the same word is used in all those que passages, si la misma palabra es usada en todos estos lugares, that this is a hint that they're all talking about the same thing. es una pista de que todos están hablando de un mismo tema, que está todo conectado. Would that be valid? ¿Y esto sería válido? No. We all use the same words in different contexts to No. mean different things. Porque todos utilizamos una misma palabra en diferentes contextos para decir una cosa distinta. The word side, Por ejemplo, costado now this is probably not going to work in Spanish, o lado can refer to the part of your body. puede relacionarse con la parte de tu cuerpo, But in English you can say, what side of the street are you on? pero en inglés puede decir, o en español, ¿en qué parte de la calle estás? ¿O de qué lado estás? ¿O de qué lado estás? Or there is a football match. ¿O hay un partido de fútbol? What side are you on? ¿De qué parte estás? Well, the word side is the same in each case. Pues en la parte está igual en los dos casos, But the meaning's different. pero el significado es distinto. So it's not valid to say, well, they all mean the same thing, Entonces no es válido decir que todos significan lo mismo, because every context determines the meaning of the term. porque cada contexto determina el significado del término usado. But when you come to the Mishnah, Cuando llegas a la Mishnah, you will find that we've got a whole series of Jewish oral traditions. llegas a ver que hay un montón de tradiciones orales judías, Which take passages using the same vocabulary los cuales toman pasajes utilizando el mismo vocabulario and they codify these y passages los codifican to tell you how to obey the Mosaic law. para averiguar cómo debes de obedecer la ley de Moisés. That's the application of the principle of Remet. Y ese es el principio de la aplicación que llamamos remesh. But then we can go one step deeper Pero luego podemos ir un paso más profundo to Darash. a lo que llamamos aquí el darash. Darash means to search out. Darash significa buscar o investigar.
And here we see allegories and illustrations and little sermons, homilies. Entonces, aquí vemos en esto alegorías, homilias, ilustraciones, pequeños sermones. They're put together in a book called the Haggadah. Están colectados en un libro llamado el Haggadah, These are moral stories, Esos moral son lessons. lecciones morales. And you put them all together and you get the Gemara. Y entonces une todo eso y consigues el Gemara. When you put the Mishnah and the Gemara together, you get the Babylonian Talmud. Cuando pones el Mishnah y el Gadara, consigues el Talmud babilónico. And the Babylonian Talmud is a big set of books. Y el Talmud babilónico es una serie de libros muy gordos. It's a library of 6 to 8 volumes. Es una librería de hasta 6, 8 volúmenes. And when you go to a synagogue meeting today, Cuando vas hoy en día a una reunión en la sinagoga, particularly in Jerusalem maybe, quizá particularmente en Jerusalén, we saw this when we were in Jerusalem a couple times. vimos esto cuando fuimos a Jerusalén un par de veces. You may see a father and son sitting together in the synagogue, Puedes ver a un papá y su hijo sentados juntos en una and sinagoga. the boy is bobbing back and forth, Ves ahí al niño que está inclinándose and he's reading a text in Hebrew. y está leyendo un texto en hebreo. And there's a block in the middle. Y hay un bloque, una cajita en el medio, It might have a scripture passage in that little. y en esa cajita Block vas section. a ver quizá un pasaje de escritura. And then all around it are other Hebrew Y texts. luego alrededor de esa cajita vas a ver otra serie de textos en hebreo. And the focus is on the Talmudic commentary on the Y text. entonces el énfasis está en el comentario Talmud del texto. And so you learn the Talmud by heart. Entonces aprenden el Talmud de memoria. If you're really serious. Si realmente eres una persona seria. 3,000 pages. 3.000 páginas. If you want to be a rabbi. Si quieres ser un rabino. And in the yeshuvim, was it yeshuvot? I forget if it's a feminine or a masculine noun. But in the rabbinic schools, Pero en el colegio rabínico you learn Talmud. Aprendes Talmud. You learn the traditions. Aprendes las tradiciones. You learn the legends and the Aprendes las symbols, leyendas, los símbolos. following on Remeth and Drash. Siguiendo el Remesh y el Drash. Do you see similarities between what we have looked at earlier in the class today and ¿Veis this algo de approach? similitud con lo que hemos estado hablando anteriormente en la clase? We're moving away here from the literal meaning of the text. Lo que estamos viendo ahí es que se están alejando del significado literal del texto, The plain surface meaning. Del significado superficial normal, Yeah. To something where you can make the text say just about anything you want. una manera de llegar a que el texto pueda decir cualquier cosa. The end of the road is in what we call sod. Y el final del camino es lo que llamamos el Sod. And this is the literature that the Kabbalists read. Y esto es la literatura que los llamados los Kabbalas leen. Kabbalah has been popularized in pop culture. Este Kabbalah ha sido popularizado en el mundo del rock, For example, by Madonna. por ejemplo de Madonna. A lot of people like mysticism, A mucha gente le gusta el misticismo. and Kabbalah is Jewish mysticism. Y Kabbalah tiene que ver con los misterios, con el misticismo And judío. it plays with the meaning, the hidden meaning of numbers, Y juega con el significado oculto de los números and it gets very close to Satanism. y se acerca muchísimo al satanismo. It's a lot like the deepest levels of Freemasonry. Se acerca mucho, se parece mucho a los niveles más profundos de los masones. You get in touch with the spiritual world. Empiezas a conectarte con el mundo espiritual. Rabbinic method had an impact on the early church. Entonces, el método rabínico tuvo un impacto en la iglesia primitiva. Now let me give you an example of how
we would use allegorical interpretation to deal with one of our covenants. Pero déjame que te dé un ejemplo de cómo podríamos utilizar el significado alegórico a lo que estuvimos estudiando, los pactos. If we look at the land covenant, Por ejemplo, si miramos, ¿os acordáis del el pacto sobre nuestras tierras? here is the approach to the land covenant that we would see in Elmer Martins. Esto es un acercamiento que Albert Martens daría, por ejemplo, a esta idea. He would defend covenant theology, Él defendería la idea de teología de los pactos, which interprets the land covenant symbolically. el cual interpreta el pacto sobre la tierra de una forma simbólica. I'll just read it in English, and then Sam can read it in Spanish. Lo voy a leer en inglés y Sammy lo leerá en español. Land in the Old Testament is both a physical reality as well as a theological symbol. The 2,504 uses of land in the Old Testament, I assume that he's using eretz and the other words in Hebrew for the word land, adama, for example. These 2,500 uses of land in the Old Testament speak of its importance to theology. Though God promised to Abraham a specific piece of geography, Abraham apparently understood it as more than geography. Because in Hebrews 11 it looks toward the city that is to come. Theologically, land is the gift of God. Land is the place of blessing. Land is the fulfillment of promise. Land is that sphere of life where one lives out his allegiance to Yahweh. Land is that place where Yahweh uniquely chooses to dwell and to reveal himself, and land is the sphere of God's kingdom activity. Él dice lo siguiente: la tierra en el Antiguo Testamento es tanto una realidad física como un símbolo teológico. Los 2504 usos de la tierra, de la palabra tierra, en el Antiguo Testamento hablan de su importancia para la teología. Aunque Dios prometió a Abraham un trozo concreto de geografía, parece que Abraham lo entendió como algo más que geografía. De ahí Hebreos 11, 16, versículos 39 a 40. Teológicamente la tierra es el don de Dios, dice. La tierra es el lugar de la bendición, la tierra es el cumplimiento de la promesa, la tierra es la espera de la vida en la que uno vive su lealtad a Yahweh. La tierra es el lugar donde Yahweh elige habitar y revelarse. La tierra es la esfera de la actividad del reino de Dios. You see how this is moving away from a literal understanding of the land promise. ¿Os habéis fijado cómo esto empieza a alejarse de lo que era una promesa de una tierra específica? In Genesis 15, the land has geographic limitations. Porque vemos que en Génesis 15, ¿sabes? 15. 15 nos habla de unos límites de esa tierra. But this is allegorical, an allegorical approach to those promises. Pero esto es una forma alegórica a esas promesas. And it's making it, the land promise in the Old Testament is a symbol of something greater. Entonces, la promesa de esa tierra en el Antiguo Testamento realmente representa algo mucho mayor para este tipo de interpretación. And so it's changing the meaning of the promise. Entonces, lo que están haciendo, espero que nos demos cuenta, es que está cambiando el significado de la promesa. Now, this is the outcome of the application of the Alexandrian school. Entonces, este es el resultado de ese pensamiento alejandrino, Where we de have esa escuela alejandrina, multiple meanings in a text. que significa que tenían múltiples significados a un texto. But during the same time of the early church, Pero al mismo tiempo, con la iglesia primitiva, there were other Bible students habían otros estudiantes bíblicos who did not go along with the Alexandrian school. que no siguieron esa escuela alejandrina. They were found
up in the region of Antioch in Syria. Se les podía encontrar en la región superior en Antioquía, en Siria. This is very close to where they had the earthquake last week. Esto está muy cerca de donde tuvieron el terremoto la semana pasada. The earthquake occurred right here. El terremoto ocurrió arriba a la derecha. In Antioch, I'll give you 4 names. En Antioquía, os voy a dar 4 nombres. Diodore of Tarsus, Tenemos a Diodore de Tarso, John Chrysostom. Juan Cristóstom. Chrysostom means golden mouth. Cristóstom significa boca de oro. It was a nickname that was given to him because he was a great orator. Fue un apodo que se le dio porque era un gran orador. Theodore de Mopsuestia Y luego tenemos a Teodoro de Mopsuestia. and Theodoret of Cyrus. Y luego Theodoret de Sirus. These were men who lived up in that corner of what is today Turkey. Y estos hombres vivieron en esa parte de lo que ahora hoy conocemos como Turquía, As well as Antioch of Syria. Así como Antioquía de Siria. And these men emphasized the plain meaning of the text. Y estos hombres enfatizaron el significado plano del texto. And they said, let's read the text in its straightforward, historical, grammatical, normal meaning. Y ellos dijeron, vamos a leer el texto en su forma natural, histórica, gramática, normal de significado. So all the way back in the beginning, in the first 4 to 5 centuries of church history, Así que muy al principio, en esos 4 o 5 siglos de la historia cristiana, primeros siglos de la historia cristiana, we have 2 approaches developing. vemos 2 acercamientos desarrollándose. The majority approach El acercamiento mayoritario becomes the approach of allegorization of prophetic passages. se convierte en el método alegórico del estudio profético de los pasajes. The minority approach Sin embargo, hubo un grupo menor, is historical, grammatical, plain interpretation. era uno que se agarró a la forma gramática, literal, histórica, forma de interpretar las Escrituras. So that gradually the influence trickles down Así que gradualmente la influencia empezó a filtrarse. allegorical interpretation becomes the majority position in the Roman Catholic Church, La interpretación alegórica se convierte en la forma mayoritaria de interpretación en la Iglesia Católica. there is a pushback by the reformers, Hay un empuje en contra por los reformadores, but not in relation to prophecy. pero no con relación a la profecía. Which means that even today in many Protestant churches, Lo que significa que incluso hoy en algunas iglesias protestantes you will find that prophetic scripture is interpreted allegorically. vas a encontrar que la interpretación de las profecías lo hacen de forma alegórica. Say, well, that doesn't matter, does it? Y dirás, bueno, eso no importa, ¿no? Keep in mind that 24% approximately Bueno, tienes que tener en cuenta que cerca de un 24% más o menos of the Bible, when it was written, de la Biblia, cuando fue escrita, was prophetic. era profética. That's about 1/4. Eso es cerca de una cuarta parte. Does it matter if we misinterpret 1/4 of what is said in the Bible? Entonces, ¿importa mucho si malinterpretamos un 24% mal? Try misinterpreting 1/4 of what your spouse tells you. Intenta interpretar mal una cuarta parte de lo que dice tu esposa. You'll find you're in big trouble. Seguramente te vas a meter en grandes problemas. We need to understand everything that God has said as best we can. Es decir, debemos intentar entender al máximo todo lo que dice el Señor. The reformers wanted to return to the notion of single meaning Los reformadores querían volver a la noción de
un solo significado, except for Old Testament prophetic texts. excepto cuando se trata de textos proféticos en el Nuevo Testamento. And much of that is still true today. Y mucho de eso todavía es verdad hoy en día. In Protestant churches, prophetic texts are taken symbolically. En muchas iglesias protestantes, textos proféticos se toman de forma simbólica. And so we get to the view at the very end of our slide Así que llegamos a este punto de vista en esta última diapositiva, that the church is the new Israel, or Jesus is the new Israel, one or the other. de que Jesús o que la iglesia es el nuevo Israel. And we call this, the technical term for this is supersessionism. Y el término que se utiliza para describir este concepto es supersesionismo. Why is it called supersessionism? Secesionismo, perdón. ¿Por qué se llama secesionismo? I don't know if that's actually the right translation now that I look at it. I think maybe our translation was an error. I think it should be supersessionism. The idea is a session is to be seated. La idea es que cuando hablo de secesionismo es de algo que, como los sedimentos, algo que se asienta. Okay, in a court of law you have a session. Sí, That una is, the sesión. judge sits. Cuando el juez, en un juicio, cuando el juez se sienta, estamos en el momento de secesionismo. But when somebody sits on top of the session, Pero cuando alguien se sienta encima de la sesión, then we have a replacement. entonces tenemos un reemplazo. This is why it's also called replacement theology. Y esa es la razón por la que lo llamamos teología de reemplazo. So that the church sits in the place of Israel. Entonces, donde ven que la iglesia toma el lugar del nuevo It Israel. replaces, Es el nuevo Israel. it replaces Israel. So if the church replaces Israel, Entonces, si la iglesia reemplaza a Israel, then you can read back from the new into the old, entonces puedes tomar del Nuevo Testamento y introducirlo en el Antiguo. and every time you see the references to Israel in the old, Entonces, cada vez que ves una referencia a Israel en el Antiguo, you can read the word church into that text. vienes con la idea de que se trata aquí de la iglesia. Now, very briefly, I just want to give you, and I don't have the time this morning to go into this in detail. This is essentially for your records. Bien, ahora ya para finalizar, no tenemos tiempo para entrar en esto en detalle, pero esto va bien para tus ficheros. And we will go back to some of these themes in the future, Quizá más adelante vamos a tocar esto un poco otra vez, unless Jesus comes back. a no ser que Cristo venga, claro. In that case, we won't need the class. Entonces, si eso ocurre, ya no nos hará falta esta clase, lo veremos todo claro. There is a range of possibilities in Christian denominations today. Hay una variedad de posibilidades en las denominaciones cristianas. And if you look at your notes, Y si vas a mirar tus notas, you'll see that we refer first to covenant theology, vas a ver que primero se refiere a la teología de la alianza, then new covenant theology, y luego en teología de la nueva alianza, la nueva teología de la alianza. nueva teología de la alianza. Yeah, it's complicated. Then progressive covenantalism, Luego vamos a ver pactalismo progresivo. Pactalismo progresivo. That's here. I'm going through these pages. Yeah, I'm trying to give people an overview. Pactalismo progresivo. That's slide 255. 255. Yeah, don't worry about this. Okay. So, Estamos hablando de progressive pactalismo progresivo. progressive Okay, covenantalism, okay? Pactalismo progresivo. And then there's progressive dispensationalism, Luego tenemos dispensacionalismo progresivo. and then hyper-dispensationalism. Luego dispensacionalismo progresivo. Now, I know what you're thinking. Ahora ya sé lo que están pensando. Number one, do I really have to know this? Número uno, ¿me hace falta realmente saber esto? Probably not.
Lo más probable es que no, but it will be helpful to you. pero creo que te va a ayudar. Number two, why is it so complicated? ¿Por qué es tan complicado? Because people are trying to figure something out. Y es porque la gente está intentando descifrar algunas cosas. Covenant theology Teología del pacto is summarized up here. está resumido abajo. Covenant theology believes in basically three covenants. El pacto, La teología de teología del pacto prácticamente creen en tres pactos. None of these covenants are actually mentioned in the Bible. Ninguno de estos pactos son mencionados en la Biblia. First, there's a covenant of redemption between the Father and the Son before the world is created. Primero vemos el plan de Dios para el hombre es la introducción del sacerdocio. The Father elects the saved, and the Son agrees to die for them. Dios elige a los salvados, los que son salvados, y Cristo decide morir por ellos. There is no such thing as a covenant of redemption mentioned in the Bible. No hay tal cosa como un pacto de redención mencionado en la Biblia. Then there's the covenant of works, or the law. Luego tienes el pacto de la ley o de las obras. This is a covenant made between God and Adam before the fall. Este es un pacto hecho entre Dios y Adán antes de la caída. Adam does not keep the covenant. Adán no cumple con su pacto, con el pacto. The human race falls, La raza humana cae, and so God brings in another covenant called the covenant of grace. y luego Dios entra con otro pacto llamado el pacto de la gracia. And this is a covenant between God and His elect people. Y este es un pacto entre Dios y su pueblo, su gente elegida. According to covenant theology, this is administered in one of two ways. Y según la teología del pacto, esto es administrado de una o dos formas. The one people of God is administered first by Israel, under Israel, Que el pueblo de Dios primero está administrado a través del pueblo de Israel, and then later on, today, y que luego hoy the covenant of grace is administered by the church, or under the church. el pacto de gracia está administrado por la iglesia. One of the practical outcomes of covenant theology Una de las partes prácticas de teología del pacto is that since the church is the new Israel, y es esta de que siendo que, según lo ven ellos, que la iglesia es el nuevo Israel, just as a baby son would be introduced into Israel by circumcision, así como un niño sería introducido al pueblo de Israel a través de la circuncisión, so a child can be caused to enter the church through water baptism. entonces también el niño puede ser introducido en la iglesia a través del bautismo. But not everybody that was part of Israel was saved. Pero no todo el que era parte de Israel era salvo. And therefore there are going to be two dimensions of the local church. Entonces va a haber dos dimensiones de la iglesia local. You have those who are baptized but are not saved, Son aquellos que están bautizados pero no son salvos, just like you have circumcised Jews who are not regenerate, igual que tienes a judíos circuncidados que no son regenerados. and you have people who are in the church who are saved. They're both baptized and regenerate. Y luego tienes gente en la iglesia que sí son salvos, que han sido bautizados y sí son salvos, que han sido bautizados y regenerados. So then you have the visible church and the invisible church. Así que luego tienes a la iglesia visible y la iglesia invisible. And this is how in Roman Catholicism, in Lutheranism, Y está in claro Reformed para churches, que en la iglesia católica, en la iglesia luterana, en algunas iglesias reformadas, the Anglican church, la iglesia anglicana, you have this notion of the invisible church and the visible church. dan la noción de una iglesia invisible y una iglesia visible. Are you aware of this? ¿Quién ha oído de esto? ¿Quién estáis familiarizados con esto? How many of you have never heard this before? ¿Quién aquí nunca había oído I sobre mean, esto? don't be ashamed if you've not heard it. It's okay. Déjame ver tu mano, no I'd te like to know. avergüences si no lo has oído, pero déjame ver si... ¿Quién aquí ha escuchado sobre esto antes? Nunca. So- O mejor nadie. It's new for most of us. Seguramente es nuevo. What I want to Pero no tiene que ver con la iglesia universal que comentabas, no es eso, ¿no? No. No tiene nada que ver. Iglesia invisible y iglesia universal son dos conceptos distintos. what I want to show is that there are practical, real-life results of
believing in covenant theology. Lo que quiero que veáis es que hay resultados que se llevan a la práctica por causa de esta teología del pacto. Now, there are some who were covenant theologians who say, well, we want to change our view a little bit. Pero luego te vas a encontrar a otros que abrazaban la teología del pacto, que dicen, bueno, queremos cambiar esto un poquito. So, this is what is now called New Covenant theology. Entonces ahora esto es lo que llamamos nueva teología del pacto. And we don't have time to go into the details of this. It's enough for you to know that this is moving a little bit more in the direction of plain interpretation, but not that much. No vamos a entender esto plenamente, pero lo que quiero que veáis que este concepto se acerca un poquito más a una nueva forma de interpretación. You need to know that there are people who were taught covenant theology and who are now pulling away from covenant theology. Quiero que veáis sencillamente de que antes que había gente que abrazaba la teología del pacto, pero que ahora están empezando a distanciarse un poquito de esta idea. Because they realize that there are problems that must be resolved with covenant Porque theology. entienden de que hay unos problemas que tienen que ser resueltos. Then you've got another group called progressive covenantalism. Y luego tienes otro grupo que se llamaban pactalismo progresivo. Now, you've probably never met a progressive covenantalist. Seguramente nunca has conocido a una persona que abraza esta idea del pactalismo progresivo. There are not many of them walking the streets No hay of muchos que ves en la calle. Benalmádena. En Benalmádena. But these are Baptist covenantal theologians, basically. Estos son teólogos del pacto bautistas, Which is kind of a strange combination. lo cual es una combinación un poco extraña, Because if you believe in covenant theology, porque si crees en la teología del pacto, it's hard for you to be a Baptist. realmente se hace difícil ser bautista, Because a Baptist believes that only believers should be baptized. porque los bautistas creen que solo los creyentes regenerados deben de ser bautizados. If you're a covenant theologian, you baptize your children, your babies. Si eres una persona de la teología del pacto, vas a bautizar solamente a tus niños, a los bebés. But Baptist churches don't baptize babies. Pero las iglesias bautistas no bautizan They baptize a los bebés, believers, those who make a profession of faith. sino que bautizan a los creyentes, a los que han hecho una profesión de fe. And you want to know if someone understands the gospel. A alguien vas a bautizar a una persona que ha entendido el evangelio. Can a person articulate his faith? Que es personas que pueden articular, pueden explicar su fe. And then you baptize the person. Y entonces puedes bautizar a la persona. That's part of the Baptist conviction. Y eso es parte de la convicción bautista. And Baptists believe they can defend it in Scripture. Y los bautistas creen que pueden defender esta postura desde la Escritura. So some Baptists have tried to bring some of the ideas of covenant theology Entonces vas a ver algunos bautistas que quieren traer algunas ideas de la teología del pacto and move more in the direction of plain interpretation y acercarse más a la idea de una interpretación plana o sencilla. And I would say that progressive covenantalism is probably about 20 to 30 years old. Y lo que es el pactalismo progresivo más o menos tiene unos 20, 30 años de antigüedad. And if you want to talk more about it, I can tell you more about Y it. si queréis hablar más del tema, os puedo dar más información. Then there's also progressive dispensationalism. Y luego tenemos a los tenemos el dispensacionalismo progresivo. Now, why is it progressive? ¿Por qué es progresivo? Because progressive dispensationalists believe that the covenants are progressive in their development. Se llaman así porque creen que los pactos son progresivos en su desarrollo. All the covenants build upon one another. Todos los pactos se basan unos en otros. And to a certain extent, we would say, yeah, that's true. Y hasta cierto punto podríamos decir, sí, eso es verdad. But how the progressive dispensationalists develop that is a little different. Pero la manera como los dispensacionalistas progresivos desarrollan eso es bastante distinta. They would say that the distinction between Israel and the church is not so clear. Y también dirían que no está clara la distinción entre Israel y la Iglesia.
and that Christ is already seated on the throne of David in heaven. Que también te dirían que Cristo ya está sentado en el trono de David en el cielo. But they would say that there will be a millennial kingdom, Pero sí te van a decir que hay un reino milenial and that there will be a 7-year tribulation y period. también creen en que va a haber una tribulación de 7 años. But they would tend to say that the church goes through the tribulation. Pero van a tener la tendencia de decirte que la iglesia pasa por la tribulación. So here at the Iglesia Bautista de Arroyo de la Miel, we are not progressive dispensationalists. Entonces aquí en la Iglesia Bautista de Arroyo de la Miel no somos dispensacionalistas progresivos. We're non-progressives. Somos no progresivos. But there are people who are more extreme than where we would be, Pero vas a encontrar personas que son más extremos de lo que nosotros podríamos estar. and we usually call that hyper-dispensationalism. Y podríamos llamar eso dispensacionalistas. And they say that the church began in Acts 10 and 11, not on the day of Pentecost. Te dirían que la iglesia comienza en Hechos 10 y 11 y no en el día de Pentecostés. They do not practice the Lord's table, and they do not practice baptism. No practican la cena del Señor y no practican el bautismo. And they say that the Great Commission is not for the church today. Y te dicen que la gran comisión no es para la iglesia hoy. Well, no, we don't believe that either. No sé, tampoco creemos eso hoy. So why are we defending this notion? I mean, if we're in a little minority, Entonces, si somos una pequeña minoría, ¿por qué estamos defendiendo estas posturas? is that bad? ¿Es malo? Why not go with the majority view? ¿Por qué no vamos con la idea mayoritaria? How many of you believe the majority is always right? ¿Cuántos de vosotros creen que la mayoría siempre tiene razón? Just because the majority view is the majority view does not necessarily prove anything. Solo porque el punto de vista mayoritario es el punto de vista mayoritario, no significa que tengamos que seguirlo. So in this local church, we teach what we would call basically classical dispensational approach to the Entonces, Bible. en esta iglesia lo que enseñamos es lo que podríamos llamar un dispensacionalismo clásico Or probably revised o dispensational. dispensacionalismo revisado. Classical would be what you found in the old Schofield reference Bible. Clásico. The classical dispensation would be the old El Schofield. dispensacionalismo clásico es lo que quizá podrías encontrar en Biblias de Scofield. And they had problems there. There things that were not true. Y hay algunas cosas ahí que no son del todo verdad. So here are kind of 3 big things that we would want to defend. Entonces aquí hay, en esta lámina, 3 cosas importantes que nos querríamos defender. What we call dispensationalism has a consistent way of interpreting the whole Bible. Lo que llamamos dispensacionalismo clásico es una hermenéutica coherente para poder defender el Antiguo Testamento, la Biblia. We do not have to redefine Old Testament terms. No es necesario redefinir los términos en la Think about Biblia. this stuff. The meaning of an Old Testament term is stable. Entonces el significado de la Biblia es estable. When the Old Testament talks about the people of Israel, Cuando en el Nuevo Testamento se habla del pueblo de Israel, it means what it says. significa lo que dice, It doesn't mean something else. no significa otra cosa. We don't change the meaning in the Old Testament in the light of the New. No cambiamos el significado en el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. This leads us to the second point. Y esto nos lleva al segundo punto. There's a clear distinction between Israel and the church. Y hay una clara distinción entre Israel y la Iglesia. God has a program for Israel which he will fulfill Dios tiene un plan para Israel que va a cumplir, because God speaks the truth. porque Dios habla la verdad. But we're still waiting for the people of Israel to be converted, Todavía estamos esperando de que el pueblo de Israel se convierta. when all Israel will be saved. Cuando todo Israel se convierta, se salva, And until they repent, y hasta que eso ocurra, is God doing anything in the world? ¿está Dios haciendo algo en el mundo? Yeah, he's building his church. Sí, está construyendo su iglesia, But they are not interchangeable. pero no son intercambiables. There's a distinction between the two. Hay una distinción clara entre los dos.
And the unifying theme of the whole Bible Y luego el tema unificador de toda la Biblia is the restoration of the rule of God in the world to His glory. es la restauración del mundo para su gloria. Amen. O sea, el gobierno de Dios restaurado. Yeah. The reign of God, the rule of God will be restored in history. El gobierno de Dios va a ser restaurado en la historia. And the restoration of that rule will mean salvation for some and eternal condemnation for others. Y la restauración de ese gobierno va a ser condenación para algunos y salvación para otros. All of this will be to the glory of God. Y todo esto va a ser para la gloria de Dios. So, practical applications. Así que aplicaciones prácticas. When you come to the Bible, you look for the single meaning of the text. Cuando vas a la Biblia buscas el significado simple o normal, coherente del pasaje. No es evidente. No es evidente Because you can say, well, I see all kinds of meanings in the text. porque puedes decir, bueno, aquí yo veo todo tipo de significados en el texto. The single meaning of the text is the meaning intended by the author. El significado único del texto, escucha, es el significado que el autor quiso dar a ese pasaje. In your Bible study, you're looking for the meaning intended by the author. En tu estudio bíblico vas a buscar el significado intencionado del autor, But there may be many applications. pero sí podemos encontrar diferentes aplicaciones. There are many implications. Hay muchas implicaciones, But there's one meaning. pero hay un significado. When you apply the text, that is not the same thing as allegorizing the Pero text. cuando aplicas el texto no es lo mismo que alegorizarlo, Because allegory believes that the biblical record did not actually occur. porque el concepto alegórico defiende de que el evento que estás leyendo nunca realmente ocurrió. When Jordan Peterson interprets the book of Exodus, Por ejemplo, cuando Jordan Peterson, ese psicoanalista, estudia el libro de Éxodo, he denies the historicity of the Exodus account. niega la historicidad del evento. It's a myth. Es un mito. You will find many evangelicals today who believe that Genesis 1 and 2 are a myth. Y vas a encontrar muchos evangélicos que creen que Génesis 1 y 2 es un mito. But they'll draw a moral teaching out of the myth. Pero van a extraer una enseñanza moral de ese pasaje. That's allegorical interpretation. Es una forma alegórica. That's Greek philosophy. Eso es filosofía griega. But allegory suggests that the hidden symbolic meaning of the text is stable. Pero repeat that. Allegory suggests that the hidden symbolic meaning of the text is stable. You're on point. I'm on the second point here. Okay, This one. la alegoría sugiere que el significado simbólico oculto del texto es estable. But when you apply a text, you have many applications that are Pero possible. cuando aplicas el texto tienes muchas aplicaciones. You understand the difference? ¿Ves la diferencia? Allegorical interpretation says the symbolic meaning is X. La forma alegórica de interpretación te dice el Solo texto una aplicación. es significa X. Yeah. So Origen would say that Old Testament Israel symbolizes the church. Así que viene Orígenes y diría, bueno, entonces el Israel del Antiguo Testamento simboliza la iglesia And not something else. y no otra cosa. The allegory is stable. La alegoría es estable. We would say, no, No, diríamos nosotros, Israel is Israel, Israel es Israel, but we can see similarities in how God deals with Israel and the church. pero podemos ver similitudes de cómo Dios obró con Israel y cómo obra con la iglesia. But there are also differences. Pero también hay diferencias ahí. So we let Israel be Israel, Así que permitimos que Israel sea Israel and we let the church be the y church. dejamos que la iglesia sea And we la iglesia. respect both the similarities and the differences. Y vamos a aceptar las similitudes y las diferencias. Thirdly, application shows various implications and uses the texts and uses of the text teaching and underlying assumptions. And these can vary from time to time and from place to place. It's just what we just said. Y tercero dice, la aplicación muestra diversas implicaciones y usos de la enseñanza y los supuestos subyacentes del texto.
Estos pueden variar en una época a otra y de un lugar a otro. Now, having said that, the last point, literal normal interpretation recognizes biblical types. Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos llegar al último punto donde vemos la interpretación literal normal reconoce los tipos bíblicos, es decir, personajes reales, acontecimientos, objetos, con un sentido profético de intención divina. So, a type in the Bible is not the same thing as an allegory. Entonces, un tipo, lo que llamamos tipos en la Biblia, no es lo mismo que una alegoría. The lampstand in the tabernacle was a type of Christ. La lámpara, por ejemplo, que había en el tabernáculo es un tipo de Cristo. An allegorical interpretation would say the lampstand never really existed. Pero una forma alegórica de interpretación diría, no, la lámpara nunca realmente existió, It's a myth, es un mito, but it has a symbolic meaning. pero tiene un significado simbólico. A type says, no, the lampstand really did exist. Pero el tipo sería, interpretación como tipo, diría, no, la lámpara realmente existió, tuvo una función, It has prophetic significance pero tiene significado profético. because Jesus uses it to talk about himself. ¿Por qué? Porque más tarde luego Cristo lo utiliza para hablar de sí mismo. I'm the light of the world. Yo soy la luz del mundo. And he says that in the context of a discussion about the lampstand in the temple. Y lo utilizó en el contexto de la lámpara que estaba en el templo. So there are symbols in the Old Testament that prefigure Jesus. Así que sí, hay símbolos en el Antiguo Testamento que prefiguran a Jesucristo. But the prefigurements actually existed in history. Pero las prefiguras realmente existieron en la historia. And they are identified as types in the New. Y son identificados como tipos en el Nuevo Testamento. Now, if you want to read more about this, Ahora, si quieres leer algo más sobre esto, and maybe now you surely don't want to read about it, y ahora seguramente dices, no, ya no quiero leer más sobre esto. here are some books that are available. Aquí hay algunos libros que están a vuestra disposición. This is a book, The Coming Kingdom, in the middle. Este es un libro titulado El Reino Venidero. Talks about the theme of the kingdom and the practical application of this doctrine in the life of the church. Habla del reino y de la forma de que esto se aplica a la luz de la iglesia. Then there's this book, He Will Reign Forever, Y luego tenemos aquel libro de allí, Él reinará para siempre, which deals with a biblical theology of the kingdom of God. y trata sobre la teología bíblica, sobre el reino de Dios. Very readable, Muy leíble. and it is also available in Spanish. That's the book on the left-hand side of the screen. Y también está disponible en español, y es lo que tenéis aquí ahora mismo, Él reinará por siempre. There's another book in English, and it is also available in French and Italian. Hay otro libro en inglés, también está disponible en francés e italiano. This is a condensation of a doctoral dissertation by Ronald DeProse. Esto es una disertación doctrinal por Donald DeProse, Who wrote about the development of the notion of Israel in the early church fathers. que habla de la noción, The development of the notion of el Israel desarrollo de la noción de Israel among the early church fathers. entre los padres de la iglesia tempranos. He goes more in detail than what we've done this morning. Él va mucho más en detalle de lo que hemos hecho hoy. And then I have a couple of other books on hermeneutics if you're interested in Y reading luego them. tengo algunos libros más sobre hermenéutica si te interesa. Now, if you've come this far, Bien, si has llegado hasta aquí, you deserve this. te mereces esto. Anybody know what this is? ¿Sabes lo que es esto? It is the Purple Heart Award. Es una medalla que se da, que le llaman la medalla púrpura del honor. And the Purple Heart is given to American soldiers wounded in battle. Y esta medalla solo se daba a aquellos soldados que habían sido heridos en batalla. So if you've come through this whole series on Así interpretation, que si has podido aguantar toda esta serie sobre la interpretación, you deserve a medal,
evidentemente es una And so I'll medalla. give you the virtual medal. Así que te voy a dar la medalla de la virtud. And the next time we come back, we're going to move into a new section. Y sí que la próxima vez que nos reunamos vamos a pasar a una sección distinta, una sección nueva. What I would like you to do for homework, please, Así que lo que me gustaría que hicierais para vuestra tarea en casa, in the English notes on page 50, en las notas en inglés, en la página 50, you'll see two groups of questions. vais a ver dos grupos de preguntas. In Spanish, it is on page 18 and 19. En el español está en las páginas 18 y 19. So there are, what difference does it make questions? Y entonces tienes las preguntas, ¿qué diferencia indican? And then there are thought questions. Y luego hay preguntas sobre De pensamiento. reflexión. If you wish to, Si tienes el deseo, I would like very much to see written answers on those questions from you. me gustaría ver algunas respuestas escritas por vuestra parte. I would suggest you take an hour Os pido que podáis apartar una hora para esto, between now and the session in March, entre ahora y la sesión que vamos a tener en marzo. and write out at least one or two sentences as an answer to these Y questions. no lo extiendas mucho, solamente escribe una o dos frases como respuesta a estas preguntas. And then just you can give it to me and I'll interact with you on it. Y entonces me lo puedes dar y yo interactuaré con vosotros sobre el tema. If you can do it, great. If you can't, come back ¿Lo puedes anyway. hacer? Bien, si no lo puedes hacer, vuelve otra vez, vamos a seguir con otros. We will not go over these questions in our next session No vamos a tratar estas preguntas en nuestra próxima sesión. because we want to go on to the doctrine of God, Ahora, ¿por qué? Porque queremos entrar ya de lleno en la doctrina de Dios, what we call theology proper. lo que llamamos teología propia. Thank you for your patience. We